De la prédica para hoy, el servicio en el templo, o sea, allá en la edificación donde nos congregamos. Y estamos en Nehemías capítulo 12, versículos 44 al 47. Y dice en la versión Nueva Traducción Viviente, hablando del servicio en el templo. Entonces dice que ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas. Los depósitos eran eso, eran como baúles donde la gente iba y depositaba el dinero. Aquí está hablando es de plata. En otros hablaba era de qué, de que llevaban granos, de que llevaban cereales, o de que llevaban los animalitos para el sacrificio en holocausto. Pero este último pedazo habla de dinero. Entonces dice, allí estaban los sitios que se encargaban de los depósitos en esos baúles para las ofrendas. Producto de la primera parte de la cosecha y los diezmos, de su venta de la cosecha y de los diezmos. Los diezmos significa la 10ª parte de lo que hacían de sus ventas y sus ventas de la primera parte de eso, de la cosecha. Y siempre él va a poner primero, porque Dios quiere ser lo primero. Entonces aquí usted ya empieza a aprender que cuando usted gana su sueldo, lo primero que le da a Dios es los diezmos. Ahora es que tengo que pagar los recibos, tengo que pagar lo del mercado, no. Siempre él le va a decir la primera parte. Y la primera parte de la cosecha son eso, los diezmos. Y está hablando de depósito, está hablando de plata. Y diezmos es el diezmo. Y es lo primero, porque para ti Dios es importante y su obra es importante. Alguna vez yo decía, le preguntaba a un pastor cuando enseñaba esto de los diezmos, le decía, si yo gano un sueldo, ese 10% es después de todos los descuentos que me hacen, después de que me descuentan lo de salud, lo de cesantías, lo de caja de compensación, lo del 1% solidario, de todo eso, me dijo, no es sobre el neto, es sobre el bruto. Decía, uy, pero tampoco, decía yo. Me dice, es que entienda lo que significa primero. Dios es lo primero. Y él no, usted lo pone de primeras a él. Y no se pone a hacerle descuentos, porque si le tienen embargado el sueldo y le tienen un poco de descuento, hay que de la cooperativa y del fondo de empleados, y al final el neto le queda. No, es de lo primero, de todo, del bruto. Y entonces también le hacía yo la pregunta, ¿y eso incluye las primas? Y sí, eso lo primero, de lo primero que siempre le den a usted. Eso. Y aprendí a ser un diezmador. Y después me dijo, es que el diezmo es lo obligado, así como dice aquí. Se encargarán de eso, de los diezmos. Otra cosa distinta es la ofrenda. La ofrenda es aparte del diezmo. El diezmo es lo obligado, lo que toca. Por eso dice 10%, mejor dicho. La ofrenda no habla de porcentajes. La ofrenda no le dice tiene que ser del 3% o del 15%, del 20%. No, aquí sí. El diezmo dice 10%. Eso es lo de Dios. Y las ofrendas es para otra cosa, esa parte del diezmo. Y dice que estas personas, estos hombres que se designaron, eran responsables de recolectar de los campos de fuera de la ciudad las porciones especificadas por la ley para los sacerdotes y levitas. Entonces, fuera de esta plata, lo que se hacía era coger lo que decía por ley para los sacerdotes y los levitas, es decir, para el mantenimiento de la parte espiritual. Entonces había la tribu de Leví
y estaban los sacerdotes que vivían de lo que la gente daba de los diezmos, pues ellos no tenían tierra, como las otras 11 tribus. Y miren lo que dice aquí. Pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas y en el trabajo que prestaban. Esto trayéndolo a colación hoy en día, es como si le dijeran, mire, pues toda la iglesia en Cristo, Iglesia de Colombia, se complace en lo que hacen los pastores y los obreros o líderes que trabajan al lado de los pastores. Eso. Pues aquí es como le dice, usted se complace, está satisfecho con el trabajo que están haciendo sus pastores y los líderes que acompañan a sus pastores, Ricardo y Esperanza. Pues si se complacen, diezmen. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque era para eso, para la manutención de ellos. Eso es lo que dice aquí. Ahora, resulta que los levitas no tenían tierra. Si los levitas hubieran tenido tierra, pues ellos producían también de la misma tierra para su cosecha y su manutención. Aquí es lo siguiente traído a una cosmovisión presente, que es que si los pastores y todo eso tienen para su manutención y los líderes de la iglesia tienen para mantener sus hogares, pues no es necesario. En el caso de nosotros aplicamos eso como Pablo. Decía, mientras yo pueda trabajar, no voy a ser una carga para la iglesia. Pero lo mandado era esto, porque la mayoría de pastores solo viven del pastorado. Entonces pregunta aquí, ¿la iglesia se complace con sus pastores? Sí, pues entonces manténganlos. Y eso es lo que está diciendo. Y dice que ellos, ¿quiénes? Los sacerdotes y levitas, en nuestro caso los pastores y líderes, junto con los cantores, o sea, el grupo de alabanza y los porteros, allá eran los que cuidaban las 7 puertas de las murallas, llevaban a cabo el servicio para su Dios, ¿cuál? Jehová, y el servicio de purificación, como lo había ordenado David y su hijo Salomón. Eso había sido una orden dada por ellos, diciéndoles que los cantores, que el grupo de alabanza y los porteros también deberían recibir alguna parte de estos diezmos para su manutención, como una ayuda que daba la congregación para ellos. ¿Por qué? Porque prestaban un servicio en el templo. Entonces está hablando de eso de dinero. Y dice aquí, continúa diciendo, la costumbre de tener directores para dirigir los coros al entonar himnos de alabanza y de acción de gracias comenzó mucho tiempo antes, en los días de David y Asaf. A esta época de Nehemías habían pasado casi 700 años desde David y Asaf. 700 años, 7 siglos antes, cuando dice en mucho tiempo antes. ¿Cuánto tiempo antes? Casi 700 años antes. Se había establecido eso, que había una costumbre, eso, de tener esos directores que dirijan los coros al entonar los himnos de alabanza. Por eso usted entiende ahora que cada grupo de alabanza debe tener un director de alabanza, porque esto es bíblico. Ahí dice, la costumbre de tener directores para dirigir los coros al entonar himnos de alabanza. Debe haberlo, un director, un responsable. No es que eso sea un ministerio, el ministerio de alabanza es de todos nosotros, todos cantamos al Señor, pero el de dirigir la alabanza, eso sí es un ministerio. ¿Sí me estoy explicando? No existe el ministerio de alabanza, pero sí existe quien dirige la alabanza y es su responsabilidad. Y tiene a su cargo eso, a los que cantan y a los que tocan. Ahí dice. Y también es responsable de la acción de gracias. ¿Por qué? Porque así se había establecido. Y hemos visto que uno empieza todo contacto de la presencia de Dios. ¿Con qué?
con alabanza, porque eso parece en el sentido de alabar al Señor que abre las puertas del cielo para entrar a su presencia. Entonces, ¿usted cómo empieza a entrar a la presencia de Dios? Con eso, con alabanza. Porque así está establecido, no nos lo inventamos nosotros. Por eso es que uno no puede decir, ay, pero allá las iglesias evangélicas también son rutinarias, siempre empiezan con una alabanza. Sí, pero es que así lo estableció Dios, no nosotros. Ahí está otra vez claro, empieza con alabanza, después con oración, después con la prédica, enseñando la palabra para que se aplique. Porque así lo estableció Dios, no nosotros, no los hombres. Él en su palabra dice esto. Y dice ahí el 47, de modo que ahora, en los días de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel llevaba una provisión diaria de comida para los cantores. Y a esto sí les daban, no en dinero, sino en comida, para los cantores, para los porteros y para los levitas. Una provisión que diaria. O sea que esto nunca les faltó la comida, ni a los cantores, ni a los porteros, ni a los levitas. Y los levitas, a su vez, daban a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, parte de lo que ellos recibían. Es decir, que un pastor o un líder, como en este caso, también diezma. Aunque recibe de los diezmos, en este caso, para su salario, también diezma. Es decir, que los pastores que están recibiendo sueldo de los dineros que entran a la iglesia deben diezmar. ¿A quién creen ustedes que deberían diezmar los pastores que reciben honorarios o sueldo por su trabajo pastoral? Pues a la iglesia madre a la que pertenecen. Y por eso muchas iglesias le dan a su iglesia madre, a los pastores de su iglesia madre, allá van y diezman. ¿Por qué? Porque reciben de diezmos de la congregación donde asisten, y a eso es lo que hacen. Eso es lo que llaman el diezmo del diezmo, que muchas veces ustedes decían, ¿qué significa, pastor, el diezmo? El diezmo es eso, pero eso lo hacen solo los pastores, en este caso lo hacían solo los sacerdotes. O sea, los levitas recibían su plata para el alimento y su provisión de comida, y de ahí sacaban el 10% para darle a la parte sacerdotal. Porque las levitas eran la tribu, pero no todos los levitas de la tribu de Leví eran sacerdotes. Entonces había que darle a ellos también. Y habla también de lo que uno entendería como el diezmo de los diezmos. Y ahí se establecieron, digamos, que estas situaciones a nivel de dinero. Y explicaban para qué era, como lo hace aquí, dicen, no, es que es para la manutención. Entonces, cuando los pastores viven de lo que se predica el evangelio, como dice la palabra en Romanos, dice que el que predica el evangelio, y lo dice en Corintios también, que viva del evangelio. Porque está al 100% dedicado a eso. Y eso se entiende que lo debe hacer una iglesia que se complace con lo que hace la parte espiritual, o sea, los sacerdotes y los líderes. Dice, sí, claro, yo me complazco. O sea, estoy satisfecho con el trabajo de mis pastores y los líderes. Si eso es así, hay que diezmar y ofrendar. Y si usted no está contento con el trabajo de sus pastores y líderes, váyase para otra iglesia donde sí esté contento y diezme. Pero diezme, porque eso es de bendición para usted y para su iglesia. Y porque sobre todo es lo que Dios quiere. Dios quiere eso de sus hijos. ¿Por qué? Porque esto es para la obra. En el caso de nosotros, pues sí tenemos nuestra pensión y tenemos nuestra manutención, pero lo que entra es para la obra. No es para nosotros, es para la obra. Y dentro de la obra está ayudar a la misma gente de la iglesia. O sea, que sea una iglesia que bendice a su congregación. Y esto es algo que manda Dios. Esto no es un invento mío, ni es. Pero aquí está en la palabra y hay que tocarlo. Y esto es de lo que habla para los que sirven en el templo, para los que estamos llamados
a eso. Por eso es sano. Eso es una doctrina sana. Cuando se tiene claro para qué es, para quiénes son y qué se debe hacer con ese dinero, como lo decía aquí. Ayude a mantener a los que sirven en la iglesia, es para eso, para que tengan su provisión diaria de comida y de techo. Para eso es claro. Y uno lo tiene claro porque se complace con sus pastores, con sus líderes. Y dice uno, claro, lo menos que esperamos que ellos tengan es esto. ¿Y eso quién lo hace? La congregación. Y por eso decía ahí, venían de todas las ciudades y lo daban. Lo entregaban eso, porque estaban complacidos. Cuando uno se complace, es como cuando uno se complace con los padres, entonces uno se complace en retribuirles, en darles, en devolverles de lo que ellos le dan, mejor dicho. Y eso es lo que está terminando ahí diciendo Nehemías. Hay que darles de lo que ellos nos dan. Entonces la pregunta del millón aquí es, ¿usted está complacido con sus pastores y con los obreros que trabajan al lado de sus pastores? Si eso es así, dé. Y si no es así, pues va a tocar buscar otra iglesia donde sí se complazcan y den. No otra iglesia donde no den, sino donde se complazcan y den. Se sientan satisfechos con lo que reciben de ellos. Y ese es el servicio que se hace en el templo, tanto de los pastores, de los líderes y de la gente que atiende allá, como de los miembros de la congregación, como dice ahí. Y su pueblo lo hacía complacido, pues todo el pueblo de Judá se complacía. Aquí la idea es esa, que toda la congregación de la iglesia en Cristo de Colombia se complazca con lo que hace. Y los que estamos así, así como nosotros estamos complacidos con lo que hacen nuestros pastores Reinaldo y Cristina, estamos complacidos con ellos. Entonces, damos gracias a Dios por sus vidas, por la vida del pastor John, de la pastora Alma, de todos los pastores evangélicos, pentecostales, bautistas que hay alrededor de todo el mundo. Les bendecimos y damos gracias por todos ellos. Dios los vamos a bendecir al pueblo sacerdotal, al que está encargado allí, a los ancianos, como les llamamos. Les vamos a bendecir dándole gracias a Dios por sus vidas. Con un fuerte amén, amén y amén. Así sea, Señor. Les bendecimos. Gracias, Padre amado.